Olis. Ah, ya los había saludado, ¿verdad? Bueno. La vez pasada les había grabado, pues un poco de mi niñez, un poco de cómo fue mi niñez, por qué tanto trauma, por qué tanta, no sé, melancolía. Ahorita me veo y digo, me veo muy melancólica ay, miren, en ese video. Voy a estar trabajando, a ver si puedo contarle, desde otro enfoque. Ya lo había grabado, pero bueno, esa vez lo grabé. Pero creo que no es el enfoque correcto. Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo desde muy pequeña tenía muchos problemas de autoestima, tenía muchos problemas de depresión, de ansiedad, no sé si es algo que se hereda, es algo que se aprende por deficiencia de vitaminas, no lo sé. Pues nosotros lo llamamos más como luchas espirituales, son cosas que se van pasando de una generación a otra y que si no rompes con eso, pues puede ser peligroso porque simplemente sigue pasando. Les digo, yo crecí pues con mis papás que tampoco creo que tuvieron una niñez muy sana. Yo por eso he tratado o estoy tratando estoy tratando de entender pues un poquito más de ellos. Mis papás ya no están juntos. No puedo hablar de su matrimonio, no puedo hablar de, pues sí, o sea, de la postura que ellos tienen frente a esto, pero pues voy a hablar de lo que yo viví pues al lado de ellos, ¿verdad? Y pues han pasado muchas cosas y les digo, no puedo hablar desde otro punto, pero sí sé que yo creo que la mayoría de las cosas que ellos vivieron es porque pues en su niñez tampoco no tuvieron alguna familia sana, tuvieron muchas cosas que a lo mejor pues los papás no trabajaron y que les tocaron trabajar a ellos, que a lo mejor también se cansaron y no trabajaron y que muchas de esas cosas nosotras las tuvimos que batallar en nuestros matrimonios. Les digo, son cadenas generacionales que se van arrastrando y por las cuales nos toca trabajar y romper. Y ha sido difícil para mí porque también, a lo mejor no he contado todo, pero sí les he dicho que la forma en la que yo inicié mi matrimonio pues no fue la manera más correcta. Y pues yo tenía muchas ilusiones de hacer todo bien. Creo que desde muy chiquita Dios me dio esa conciencia de las cosas no están bien, hay que tratar de mejorarlas. Y creo que a muchos, creo que en parte también, pues siempre digo, creo que la parte de la crianza que nos dieron tuvo muchas deficiencias, pero también tuvo algunas virtudes. Por eso nosotros tenemos ese tipo de pensamientos. Probablemente mis papás platicaban con nosotros sobre eso, aunque no lo ponían en práctica en su matrimonio, pero pues enseñanzas sí tuvimos, ¿no? Así es que, bueno, les digo, yo de chiquita tuve muchos problemas, tuve problemas de ansiedad, de depresión, tuve problemas de alimentación, con trastornos alimenticios. En ese momento pues como que no lo sabía, no lo identificaba así, hasta que ya crecí y digo, oh, yo padecí eso y ahora ya le puedo poner un nombre a lo que tuve, ¿no? Cuando yo estaba muy chiquita, entre 8 y 10 años, tuve una experiencia, la primera experiencia con las ganas de ya no estar en este mundo, de ya no existir. Y fue pues yo creo que por lo que viví en casa, por pues muchas situaciones que se daban. Yo recuerdo haber pensado un día en tengo que hacer algo para mejorar la situación. No quiero vivir toda mi vida así.
A mí me lastimaba mucho el hecho de, pues los pleitos, las peleas, de que yo les digo, yo fui una niña muy inquieta, entonces no sé si por eso mismo no sabían cómo controlarme o no sabían cómo, pues que yo me estuviera un poquito en paz y pues lo único que hacían era que pues me pegaban, me regañaban, me sacaban de la casa y para mí eso era muy doloroso. O sea, ahora lo entiendo como mamá porque hay veces que uno como mamá la paciencia, pierde la paciencia. Y a mí no me pasa ahora mucho, pero cuando mis niñas estaban chiquitas, sí llegué a perder, así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no quiero repetir lo mismo, pero necesito que se esté en paz. Y muchas de las veces pues, eran problemas conmigo misma, ¿no? Eran problemas con mi control de mis emociones. Entonces, en una de aquellas veces, pues, yo recuerdo que mi papá me sacó y yo estaba llorando, estaba triste. En la casa donde nosotros vivíamos antes había un tepozán y en ese tepozán, pues yo me subía, no sé por qué me subía y pues no tenía como que grandes hojas, pero en mi mentalidad de niña ahí nadie me veía. O sea, yo me estaba escondiendo y yo decía, este, van a pensar que me fui y algo pasó y se van a asustar y se van a arrepentir de lo que, ¿entienden? Siempre he sido muy soñadora, eso no ha estado bien también, pero siempre ha sido como que así, muy, muy, muy soñadora. Yo digo que la ansiedad es lo que a veces te llega a pensar escenarios de diferente tipo. Entonces, pues en esa ocasión yo no estaba allá, pero yo en este Tepoztlán platicaba mucho con Dios. Les digo, una de las cosas que yo agradezco inmensamente a mis papás es que nos presentaron a Dios, nos enseñaron que siempre había alguien más a quien podíamos acudir cuando pues, no te sientes en confianza con absolutamente nadie. Entonces, pues yo platicaba con Dios y yo le decía, es que por qué, es que yo sufro, es que yo ya no quiero. Y pues en esa ocasión yo no estaba allá, pero pues sí me puse a platicar con Dios y le dije, no tengo ganas o sea, ya no tengo ganas. Y yo dije, pues yo creo que voy a hacer algo con algunos, no voy a dar especificaciones, pues porque obviamente es abierto y no quiero. Y por eso también no les puse el otro video, porque en esa ocasión pues sí conté tal cual las cosas. Y pues había por ahí unas botellas. Y pues yo dije, voy a hacer algo con estas botellas, las voy a romper, hay vidrios, voy a hacer algo en mis manos. No sé si se den la idea, ¿no? No sé en dónde yo escuché eso porque pues nosotros no teníamos televisión. O sea, yo soy del 90, entonces imagínense, o sea, había una televisión en blanco y negro que no sé de quién era y que de repente la traían, una televisión así chiquitita, así, en blanco y negro, no sé si llegaron a verlas, y que se utilizaba pues para ver así como que programas especiales o partidos, etcétera, pero no teníamos. No sé si en alguna vez lo llegué a escuchar o no sé verlo, no sé, pero salió de mi mente eso, ¿no? Voy a hacer eso, voy a atentar contra mí y una de dos, o funciona y ya no estoy aquí, me voy a ir al cielo, me voy a ir al cielo y allá voy a estar bien porque voy a estar con Dios y, y todo, o sea, en mi cabeza no me pasaba que pues no estaba bien, ¿no? Y yo decía, o si no, pues me van a llevar al hospital, mi papá va a decir algo no está funcionando, hay que acomodar algo. Y pues todo va a servir para bien, ¿no? Y esta experiencia yo la platico siempre como que es la primera experiencia que yo sentí alguna respuesta o escuché algo que ahorita lo puedo definir como, pues yo creo que el Espíritu Santo me habló, me dijo, en ese momento pues yo decía, Dios, a lo mejor, porque yo claramente a mi mente vino algo que me dijo, que porque yo quería disponer de mi vida si no era mía. Y entonces, pues
automáticamente me entró como, o sea, es cierto, no es mía, no es como que yo dije, me voy a crear y voy a hacer. Y entonces recuerdo que eso vino a mi mente. ¿Por qué vas a disponer o por qué quieres terminar con algo que no te pertenece? Y pues yo entendí ahí que mi vida no era mía, o sea, que sí existe alguien, que sí hay alguien a quien mi vida le pertenece, alguien a quien alguna vez yo voy a tener que darle cuenta de qué es lo que estoy haciendo conmigo misma. Y pues eso de alguna manera me alivió porque yo dije, bueno, tengo una razón para vivir, mi vida tiene un propósito. Yo estaba muy chiquita, pero realmente pues creo que las cosas que vivíamos pues nos hacían como que ser un poquito más conscientes de todo. Y pues esa fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Ahí yo dije, claro, claro que mi vida tiene un propósito, claro que Dios me creó, claro que Él quiere algo conmigo. Y pues pasó esa experiencia y después pues se me olvidó. Se me olvidó porque pues los pleitos seguían. Miren, yo les puedo decir que yo recuerdo muchas cosas bonitas de mi familia. Mi mamá siempre fue una mujer muy hacendosa. Eh, Siempre le gustaba tener limpia la casa, le gustaba soñar. Los dos soñaron mucho con tener una casa. Mi papá era muy soñador. Mi papá decía, teníamos un terreno grande y decía, un día aquí va a haber una cancha, vamos a hacer una cancha de fútbol. Soñaba con tener una presa con pescados. Y mi mamá, les digo, era muy hacendosa. Sembraba, mi mamá tenía siempre su hortaliza, buscaba qué vender, buscaba. Les digo, yo no puedo hablar del matrimonio de mis papás porque es algo que solamente les correspondía a ellos cuidar y que de alguna manera pues no lo hicieron. Y las consecuencias creo que las están viviendo hasta el día de hoy. Y le doy muchas gracias a Dios por la vida de los dos y me duelen pues muchas cosas que sucedieron y me duelen también pues las consecuencias que van a tener que vivir y que están viviendo, pero es algo que no me corresponde. Sí, no les puedo decir que no, creo que muchas de las cosas las deficiencias que yo tuve después fue en base a lo que no tuve en el matrimonio de mis papás o a lo que yo llegué a ver o todo eso. Pero, pues les digo, no es algo que me corresponda ni es algo que voy a hablar, porque también, así como hay recuerdos muy malos, también tengo recuerdos muy bonitos. Y pues de ahí parte absolutamente todo lo que viví después. Después de eso, yo comencé a tener una relación con Dios porque yo entendí que sí existía, o sea, que Dios sí estaba, Dios sí escuchaba, Dios sí me hablaba, sí me podía hablar. Y comencé a soñar. Cuando yo estaba muy chiquita, pues empecé a decir, Dios mío, yo quiero servirte. Si mi vida es tuya, yo quiero que yo sea un instrumento para ti, que yo pueda hablar, cantar. Mi papá nos inculcó mucho cantar y cantábamos pues con él. Cantaba, todas mis hermanas cantan, todos cantamos. Y pues era como que nuestra forma de alabar a Dios, ¿no? Era como nuestra forma pues era lo que nosotros podíamos ofrecer, nuestro talento, no sé, algo, ¿no? Y, y pues comencé a soñar con todo eso, pero pues las cosas que vivíamos también en el matrimonio de mis papás son mucha violencia, mucha falta de acompañamiento también, porque yo siempre les digo a mis hermanos, a mi mami, yo sé que muchas cosas no estuvieron bien, pero también sé que en algún momento quisieron hacer que funcionara. Y pues nunca hubo alguien que les diera una palabra correcta. Les digo, yo crecí en una iglesia tradicional en donde la mujer se tiene que someter a su marido, sea como sea, pase lo que pase. Y muchas veces pues eso no ayuda, porque muchas veces inconscientemente les estás dando a entender
a los varones que está bien todo lo que hagan. Y muchas veces no es así. Muchas veces lo que hacen pues no es completamente lo correcto. O si te están lastimando te tienes que aguantar. Y muchas veces en el matrimonio lo que funciona es que tú platiques las conversaciones, que tú digas qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta, qué es lo que te lastima, qué es lo que... Creo que la comunicación es la base para pues muchísimas cosas. Así es que, pues les digo, yo pues no voy a hablar de eso, pero sí durante toda nuestra niñez creo que fue algo que nos afectó más a nosotras siendo mujeres. Era como que, pues incluso desde niña te tienes que sujetar y tienes que, pues que bajar la cabeza, que obedecer, que todo eso. Les digo, en el video pasado yo les dije, es que yo siempre fui diferente, fui de alguna manera muy rebelde y no rebelde en el hecho de hacer cosas que no debía, sino muy rebelde en el aspecto de que yo decía, no, es que como que esto no me cuadra, ¿no? Como que yo decía, si hablan de un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios no puede ser de la manera en la que ellos lo están presentando. No puede ser que un Dios bueno, misericordioso, permita que sobajen a las mujeres, que las golpeen, que las traten mal. O sea, no está bien. Y pues eso de alguna manera me ayudó mucho porque, pues sí, muchas veces mis hermanas pues sí eran como que de, pues no, es que si ya nos dijeron pues así es y te tienes que aguantar y te tienes que callar porque si no pues vas a ver las consecuencias. Y yo era, y les digo, yo creo que también por eso a mí me pegaban mucho, porque pues yo creo que yo era más rebeldita, incluso en la forma de vestir. O sea, había veces que, o sea, a la mayoría de las niñas de antes nos vestían como señoras, o sea, como mini señoras, con la falda, que con las calcetas, que con la blusita, que con el suétercito, que... Y en las iglesias, en muchas iglesias comienza a llegar mucha ayuda, ayuda de ropa, de muchas cositas, y entonces llegaba como que ropa un poquito más moderna y había muchas ocasiones en las que incluso pues no se te permitía ponerte eso porque venía pantalones, porque venían pants, porque venían muchas cosas así y era como pecado ponerte un pants, ponerte una playera, no sé, con que dijera algo, no sé, era muy difícil. Y pues yo siempre fui de, ¿no? O sea, la ropa no tiene nada que ver, ¿no? O sea, siento que no tiene nada que ver. Y pues eso, les digo, en muchas ocasiones me ayudó, pero pues yo creo que también por eso, pues también hizo que muchas veces, pues sí, se me llamara un poco más la atención a mí. Y si me preguntaran si me arrepiento, no me arrepiento. Creo que hay pocas cosas de las que me arrepiento, pero la cosa que más me arrepiento es de perder el enfoque de Dios. Porque sí llegó un momento en el que yo dije, por tanta cosa que venía a mí, sí dije, Dios no está. Dios sí está, pero a mí no me ama. Dios ama a todas las personas, pero a mí incluso llegué a pensar, o sea, el enemigo llegó a engañarme tanto en mi mente que yo pensé que Dios me odiaba. Yo dije, es que Dios tiene algo contra mí. Dios me odia porque muchas de las cosas que yo le había pedido nunca vi respuesta. Y, y entonces mi paciencia se agotó. O sea, se agotó y comencé a decir, es que Dios no me ama, es que Dios no está conmigo, es que si Dios existiera, no pasaría esto, no pasaría el otro. Dentro de mí yo sabía que sí, pero yo pensaba que era una forma de llamar la atención de Dios, de decir, si yo digo que Dios no existe o que Dios no me ama o que Dios todo esto, Dios me va a decir, claro que te amo, mi hijita hermosa, preciosa, ten lo que me estás pidiendo, ¿me entienden? Creo que es una forma equivocada en la que muchas veces crecemos, o sea, crecemos así, con ese pensamiento de manipulación a Dios. No entendemos que Dios
en su magnificencia, en su saber absolutamente todo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y pues me ha costado mucho entenderlo porque pues después de eso pasaron muchas cosas. Pero pues esta es una parte de la historia. Esta es una parte del cómo es crecer en una iglesia pues tradicional. Y no estoy diciendo en general. Estoy diciendo que creo que es muy importante conocer a Dios. Creo que es muy importante conocer el carácter de Dios, analizar su palabra, pero completamente para conocer su esencia, para saber por qué actuaba, este, por qué decía no, por qué decía sí, porque absolutamente todo, porque después comienzas a entender absolutamente todo. Así es que pues por hoy la vamos a dejar ahí. Voy a seguir haciendo piñatas y haciendo mi quehacer. Y pues les digo, nos quedamos hasta la parte en la que pues yo creía que Dios tenía un propósito conmigo, en la que otro, antes de terminar, un agradecimiento muy grande, muy grande a los maestros dominicales, antes así les llamábamos, los maestros de escuelita dominical, porque de verdad que gracias a ellos también conocimos mucho de Dios, mucho de Dios, y yo recuerdo mucho a las maestras que teníamos. Yo era más chiquita, pero sí recuerdo mucho el hecho de ir y cantar y quién hizo las flores, las flores, las flores, quién hizo las flores, nuestro Dios. Y que el arca de Noé y que todo eso. A veces parece que solamente vas para entretener a los niños o que, no sé, o sea, parece una labor muy sencilla, pero es la labor principal. Yo creo que si ellos no hubieran sembrado ese amor en nosotros, muchos de nosotros, pues no estuviéramos de regreso. Entonces yo siempre digo, Dios nos manda a ser discípulos. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, muchas veces como cristianos nos equivocamos y queremos obligar a la gente a que crea. Y no nos damos cuenta que el único que puede hacernos, convencernos de nuestro pecado es el Espíritu Santo. Y por eso también es algo muy bonito. Les digo, yo la primera vez pues estaba muy chiquita, pero desde ahí creo que siempre me sentí acompañada. Y incluso en las veces que yo desobedecí, incluso en las veces que yo me alejé, yo sabía que ahí estaba, pero era tan grande mi dolor, era tan grande mi rebeldía, era tan grande mi enojo que preferí pues hacer oídos sordos a esa voz y pues viví las consecuencias. Así es que, pero pues es algo muy bonito, es algo muy bonito sentir que el Espíritu Santo está ahí contigo y que te acompaña. Así es que un agradecimiento a todos esos maestros y a seguir, porque en las semillas siempre es importante ponerla y Dios va a hacer, o sea, a nosotros nos toca poner la semilla y Dios va a obrar por medio de pues de cada uno de nosotros, ¿no? Así es que pues ya les contaré otra etapa de mi vida donde pues ya se viene lo complicado, donde empieza la adolescencia, empieza el comenzar a crecer, el comenzar a pensar en una pareja romántica, en el matrimonio, porque pues por ahí les espoleo. Yo siempre deseé que, que no tuviera tan, o sea, que mi primer novio fuera mi esposo. Yo desde esa niñez yo siempre le estuve pidiendo a Dios, Dios, prepárame, prepara a mi esposo, yo quiero a mi esposo, yo quiero que yo no quiero dividir mi corazón, no quiero dividir mi corazón, sino que quiero que sea una sola persona. Yo a esa persona quiero entregarle absolutamente todo y ya saben, muchas veces también románticamente pues pensamos en el felices para siempre y cuando yo encuentre el amor de mi vida y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vemos en las películas, que pues tampoco hay que romantizar una relación porque el amor, pues la Biblia lo dice, el amor pues todo lo puede, todo lo espera,
todo lo soporta, no tiene envidia, no se jacta, no. Ese es el amor de verdad y ese amor pues cuesta mucho, no es romántico, no es más de paciencia y de trabajo que de mariposas en el estómago. Así es que pues en el otro capítulo que espero enseñarles qué más estamos avanzando de piñatas y contarles otro poquito para seguir pues en este canal. Así es que si no te has suscrito, pues suscríbete, eh, únete a este canal, eh, acompáñame en esta etapa. Es un poco difícil y a veces me da miedito, porque la mayoría de las veces esto no lo cuento, no lo he contado así como que a personas cercanas. Probablemente a los únicos, pues mi esposo y mis hijas. Y de ahí en fuera, pues probablemente algunas cosas, pues mis hermanas. Pero hay muchas veces que pues no nos abrimos así completamente. Pues por pena a que nos digan, a que nos juzguen, a que, no sé, muchas cosas. Pero pues yo creo que todos tenemos una historia y yo creo que todos tenemos un proceso y todos estamos sanando algo. Así es que, pues bienvenidos a este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse y pues nos vamos a apurar y nos vemos en un próximo video. Bye bye.